Vale, una vez que ya tenemos nuestro proyecto creado, lo primero que tenemos que hacer es entender un poco dónde nos encontramos, cómo tener una primera configuración inicial que sea correcta para nosotros empezar a trabajar de manera fluida. Lo primero que tenemos que hacer antes de ver todas las pestañas y todas las opciones que tiene nuestro motor, lo primero que vamos a hacer es crear un nivel vacío que no nos distraiga con tantas cosas. Vamos a crear un nivel de tipo básico y una vez que ya lo tenemos, lo vamos a hacer es guardarlo. Y esto que tenemos aquí es nuestro Content Browser y dentro de Content lo que vamos a hacer es crear una carpeta llamada Levels. Una vez que ya lo tenemos, simplemente le tenemos que poner Map Test y lo guardamos. Una vez que ya nos encontramos en nuestro mapa de prueba, lo que vamos a hacer es configurar nuestro proyecto para ver cómo podemos ir haciendo diferentes cositas. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a Edit y luego tenemos una sección que es Project Setting y Editor Preference. Esto son las configuraciones que tienen que ver con el editor y estas las que tienen que ver con tu proyecto cuando tú lo vayas a empaquetar o cómo debería comportarse con respecto al renderizado de iluminación y todo el tema de comportamiento. Una vez que nosotros entramos, lo primero que nos encontramos es la sección de Project. Es decir, en este punto que no vamos ahora mismo a ver todas las secciones. Vamos a ver las principales y las más importantes para que tú puedas trabajar sobre ellas. En este caso, por ejemplo, vamos a trabajar ahora mismo sobre la sección de proyecto, donde nosotros podemos aplicar una descripción, cambiar el icono que se nos pone dentro del Epic Launcher cuando nosotros vamos a iniciar y las diferentes secciones donde podemos un poco dar más detalles sobre lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Al final, toda esta información de lo que nos va a venir bien es a la hora de nosotros tener bien explicado nuestro proyecto a nivel de metadata. Una vez que ya tenemos esto claro, nos vamos a la sección de Map Emotes. En esta sección es súper importante porque aquí definimos cosas iniciales muy interesantes. Por ejemplo, el Game Instance ya veremos que es un método, una clase, que de lo que se encarga de generar una comunicación entre todos los sistemas porque es el que amanece vivo. Ahora mismo no vamos a entrar en detalle en cómo funciona, sino que aquí nosotros podemos decirle que nuestro proyecto va a funcionar con un Game Instance específico que nosotros hayamos creado. Luego tenemos el Game Default Map. Este lo que hace es que carga el primer mapa que nosotros le estamos diciendo al proyecto, es decir, el primer nivel que tienes que abrir es este. ¿Esto qué puede ser? Pues un nivel de carga de presentación, un menú principal o lo que nosotros queramos. Y luego tenemos el Editor Map. Y esto es súper importante tenerlo en cuenta en este punto. ¿Por qué? Porque generalmente el primer nivel de juego o el primer nivel que nosotros queremos que se cargue dentro de nuestra aplicación no necesariamente tiene que ser el primer nivel que se tenga que cargar directamente dentro de nuestro editor, porque a lo mejor tenemos desarrollado un nivel específico que su comportamiento es analizar todo nuestro proyecto o un nivel que se encarga solamente de probar todas las mecánicas, programaciones y cualquier cosa que nosotros estemos desarrollando. Entonces puede haber una disonancia entre este mapa y este otro. No tienen por qué ser iguales, sino que cada uno tiene su utilidad. Y luego tenemos el Game Mode Base, que ya esto veremos más adelante también para qué funciona y son las que rigen las reglas del comportamiento de nuestro juego. Juego, aplicación o simulador, lo que nosotros queramos en este caso. Con estos conceptos claros, ahora lo que vamos a ver es otra pestañita que está mucho más abajo y nos vamos a saltar ahora mismo mucha configuración que veremos más adelante y que ya trabajaremos sobre esa. Tampoco vamos ahora mismo a dar el empaquetado porque esto requiere otro tipo de conocimientos que verás más adelante. Nos vamos a ir ahora a la sección de Windows, que es donde nosotros vamos ahora mismo a determinar qué es nuestra plataforma de destino. Y aquí tenemos los shaders, por decirlo de alguna manera, cómo debe comportarse todos nuestros materiales y compiladores. En este punto también debo decir que de momento te voy a enseñar diferentes tipos de práctica, pero dentro del material didáctico te voy a decir exactamente qué significa cada uno de estos términos que tenemos aquí y para qué funciona cada uno, para que tú sepas cómo configurarlo según el proyecto al que tú lo vayas a destinar, ya sea móviles o ya sea ordenadores. En este caso lo que podemos también hacer es cambiar el editor splash, es decir, cuando nosotros abrimos nuestro proyecto desde el editor para seguir trabajando con él, es esta imagen de aquí, y luego tenemos otra, que es cuando nosotros hemos compilado y empaquetado nuestro juego para producirlo, pasarlo o hacer lo que nosotros queramos, es la imagen de carga que se va a generar. Y esto es el icono que va a tener como cuando nosotros tenemos cualquiera de estos iconos de programas dentro de nuestro escritorio, perdón. A partir de este punto ya tenemos más o menos toda la configuración inicial ya hecha, simplemente tenemos que marcar aquellas cosas que nosotros vayamos a utilizar y el compilador. Y esto es otro punto. Si nosotros ahora mismo necesitamos determinar un compilador para cuando nosotros vayamos a empaquetar el proyecto, y claramente ahora decirte todo esto es confundirte porque no vas a entender la mayoría de las cosas. Simplemente vamos a poner la última versión que nosotros tenemos puesta y siempre que nosotros hagamos algún cambio dentro del editor va a necesitar refrescar esta información a nivel de programación, ya que el motor se encarga de actualizar toda esa información. Y es por eso que vamos a necesitar reiniciar. Vamos a dejar que cargue y volvemos. Una vez que ya hemos vuelto, nos hemos dado cuenta de que ahora cuando el motor ha vuelto a cargarse, el mapa que nosotros hemos creado no se ha cargado otro que él ha determinado. ¿Por qué? Porque nosotros realmente dentro de nuestro proyecto no le hemos dicho dentro de mapas y modos que nos arranque directamente un mapa específico cuando nosotros arrancamos. Es decir, si nosotros ahora desde el editor le decimos que arranque dentro del mapa de Map Test que nosotros habíamos creado, una vez que ahora nosotros reiniciemos el proyecto,
Ahora vamos a ver cuál es el mapa que se va a cargar. Como vemos, ahora mismo lo que se ha cargado nada más iniciar el editor es el mapa test que nosotros habíamos determinado. Una vez que ya tenemos este punto claro, a nosotros lo que nos interesa es tener esa primera experiencia utilizando cualquiera de las plantillas. Nosotros cuando creamos este proyecto podríamos haber determinado eso eligiendo una plantilla específica al crear el proyecto. Pero ¿por qué no lo hicimos? Porque lo que quiero enseñar es que nosotros podemos ahora añadir eso directamente desde el propio editor. Podemos darle a añadir y aquí nos va a dar una opción que es Add Future or Content Pack. Y esto nos va a permitir añadir el contenido específico que ha determinado la Epic Game para que nosotros lo podamos utilizar. Si nosotros le damos a añadir a proyecto, el First Person, al final lo que nos va a hacer es añadirnos una carpeta completa donde ya nos va a añadir todo el contenido que nosotros tenemos. Le vamos a dar a importar porque va a importar cualquier tipo de material que nosotros vayamos a necesitar. Y una vez que ya lo tenemos todo importado, la pregunta es, cuando yo le dé al play, ¿voy a tener realmente la utilidad de eso que he importado? Pues realmente no. De momento no podemos utilizar nada. ¿Por qué? Porque para poder hacerlo, lo primero que tenemos que hacer es irnos a en este caso la configuración del nivel y especificarle que vamos a utilizar el de First Person. En este caso déjenme buscar en el paquete cómo está determinado y se llama el Game Mode Base First Person. Vale. Aquí está. Han cambiado las terminologías de las versiones anteriores a la nueva y tenía que verificar. Pues una vez que ya nosotros le hemos dicho que utilice eso, vamos a dar a guardar y ahora al empezar nos vamos a dar cuenta que ahora tenemos a nuestro personaje en primera persona trabajando. De momento no vamos a hacer mucho más hincapié, simplemente queremos tener ese primer acercamiento con Unreal para ver cómo podemos trabajar con él. A partir de aquí vamos a ir viendo un poco todos los editores, los entornos de trabajo y cómo podemos ir viendo y sus funcionalidades, cada uno de estos botoncitos de los 800 millones que hay dentro del editor. Por esta clase es todo y ya nos veremos en la siguiente. Hasta luego.